podemos hablar de todo lo que está ocurriendo últimamente en el mundo y de esas señales que, según la Biblia, fueron anunciadas para que las personas entendieran que algo estaba por venir. Porque últimamente vemos terremotos, cambios extremos en el clima, guerras, enfermedades, conflictos y situaciones que hacen que muchas personas vuelvan a recordar algo que aparece en la Biblia desde hace muchísimo tiempo. Y no se trata simplemente de mirar un acontecimiento y decir, esta es una señal. La cuestión es entender qué decía realmente la Biblia y por qué tantas personas están relacionando lo que vivimos actualmente con esas palabras. En Mateo 24, Jesús habló de guerras, hambre, terremotos y diferentes acontecimientos que ocurrirían antes del fin de los tiempos. Y cuando uno escucha eso y después ve todo lo que ocurre actualmente, es normal que surjan preguntas. ¿Estamos viendo esas señales? ¿Estamos acercándonos a algo que la Biblia ya había anunciado? Y aquí es donde también aparece otro tema del que se está hablando muchísimo: el niño y la niña. El niño es un fenómeno climático en el que las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal. Ese cambio puede alterar las lluvias y las temperaturas en diferentes partes del mundo. Y cuando se habla de un super niño, se está haciendo referencia a un episodio de El Niño especialmente fuerte. La niña funciona de manera prácticamente opuesta. Está relacionada con un enfriamiento anormal de esas aguas. Y también puede provocar cambios importantes en el clima. Por eso, cuando se habla de una super niña, se está hablando de una la niña especialmente intensa. Pero hay algo que tenemos que entender. Estos fenómenos climáticos no son lo mismo que un terremoto. Un terremoto ocurre por la liberación repentina de energía dentro de la Tierra, relacionada con el movimiento de las placas tectónicas. El niño y la niña, en cambio, están relacionados con el océano y la atmósfera. Entonces, ¿por qué algunas personas los relacionan? Porque cuando vemos cambios en el clima, desastres naturales y otros acontecimientos importantes ocurriendo en diferentes lugares, muchas personas sienten que estamos viviendo una época fuera de lo normal. Y ahí es donde la interpretación bíblica vuelve a aparecer. Para muchos creyentes, estas cosas sirven como un recordatorio de las palabras de Jesús, y de que debemos estar preparados espiritualmente. Pero hay algo que incluso dentro de la propia Biblia se deja claro: nadie sabe el día ni la hora. Por eso no sería correcto decir que un terremoto específico demuestra que Dios va a regresar en una fecha determinada. Lo que sí podemos hacer es mirar lo que está ocurriendo, recordar lo que dice la Biblia y reflexionar sobre ello, porque quizás el mensaje no sea intentar descubrir exactamente cuándo va a pasar. Quizás sea entender que, según la enseñanza de Jesús, lo importante es estar preparados, mantener la fe y no esperar hasta el último momento para acercarnos a Dios. Y para entender realmente lo que pasó, hay que mirar dónde se sintió con más fuerza. El epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, en Chocó, pero el movimiento no se quedó solamente allí. Se sintió en diferentes partes de Colombia y dejó afectaciones importantes principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó también reportaron daños y personas afectadas. Incluso en lugares mucho más alejados como Bogotá, el movimiento llegó a sentirse. Y esto es algo importante. Que un terremoto se sienta en una ciudad no significa necesariamente que esa ciudad esté cerca del epicentro. La profundidad y la magnitud del sismo hacen que las ondas puedan sentirse a cientos de kilómetros. Por eso, un terremoto que comenzó cerca de San José del Palmar terminó sintiéndose en una parte enorme del país. Podemos tomarlo como una oportunidad para reflexionar